Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por asistir a nuestro Meetup de Microsoft Azure Panamá. Mi nombre es Carlos Solís Salazar, Microsoft MVP y quien está llevando por ahora, espero que se sume más gente en la organización de los eventos y las actividades de este grupo. Em, la idea de este grupo de Meetup, pues es un grupo que vamos a estar dedicado a aprender sobre tecnologías de Microsoft, específicamente Microsoft Azure, eh, y incluso Microsoft 365. Vamos a ver hoy en día, pues todo el universo de nube de Microsoft están todos relacionados. Aquí la idea es que intercambiemos conocimientos, experiencias, eh, sobre todo experiencias. Más allá del conocimiento técnico como tal se consigue, pero esas experiencias de resolver problemas o, o solucionar problemas, eso nos los dan las experiencias. Eh, Bueno, y el grupo de Microsoft Azure Panamá es parte de Dojo Cloud, que Dojo Cloud es una comunidad que el objetivo es o el interés de este grupo de Dojo Cloud es aprender conceptos de nubes y así mejorar en los procesos de evaluación, de migración, de diseño, de seguridad. No es solo el tema de Azure, sino también otras nubes abordamos dentro de Dojo Cloud. Y Dojo Cloud es parte a su vez, de la Fundación Comunidad Dojo, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que la misión, bueno, es que enseñemos y ayudemos a muchas personas a desarrollar un camino profesional en ciberseguridad. De allí a que tenemos componentes de cloud, IA, adicionales a la ciberseguridad, porque son componentes que hoy en día necesitamos para trabajar en ciberseguridad. Búsquenos en redes sociales a la comunidad Dojo. Tenemos eventos todos los meses hacemos algo, todos los meses tenemos una actividad y justamente en este momento estamos en, en puntero acá. Estamos en el bootcamp de analista SOC nivel 1, en este momento estamos ejecutando, y ya en noviembre, el 16 de noviembre, tenemos AmaliaConf. ¿Qué es AmaliaConf? Una conferencia, modalidad virtual, 100% gratuita, donde esta nace como una iniciativa de aprender, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, eh, para desarrollar las problemáticas actuales. La conferencia AmaliaConf existía mucho antes de lo que existiera el boom de la inteligencia artificial generativa. Entonces ya tenemos un buen rato con esto. Más información, AmaliaConf, con F al final, .org, y allí se pueden inscribir completamente gratuito. Si los que están en la audiencia son estudiantes y les interesa desarrollarse en tecnologías de Microsoft, hay un programa de Microsoft llamado Microsoft Learn Studio Ambassador. En este programa pueden desarrollar habilidades, oportunidades de conocer personas, inclusive oportunidades para ser nominados en un futuro a Microsoft MVP. Tienen descuentos de vouchers de exámenes, en fin, tienen una gran cantidad de beneficios. No es solo asistir y estar, también hay unos cumplimientos, unas actividades que tienen que hacer los estudiantes para mantener ese título de Microsoft Learn Studio Ambassador. Y si son profesionales y les interesa profundizar o ser reconocidos de Microsoft a través del Microsoft MVP, con mucho gusto contáctenme y podemos organizar para trabajar en ese camino de desarrollo como Microsoft MVP. Entonces, hoy vamos a estar conversando, bueno, o va a estar conversando y presentándonos a nosotros Javier Angulo. No voy a presentar mucho de él, él no va a hablar desde un punto de vista de Star Wars, me comentó él que lo iba a hacer así, donde íbamos a hablar de descubre el lado oscuro de los datos y protección y gestión con Microsoft Purview. Javier, adelante, ya puedes presentar. Dame un minuto. Ok, veo tu pantalla. Si Listo, puedes ¿se ve encender tu bien? cámara, sí, se ve muy bien tu presentación. Si puedes encender tu cámara, pues mucho mejor. Vamos para allá. Recuerden, pueden hacer preguntas, comentarios, sugerencias a través del chat. Por allí voy a estar yo apoyando a Javier respondiendo las preguntas.
Correcto. Entre más preguntas, mejor. Así no me siento como día en emisora hablando solo. Así que cualquier duda, cualquier consulta, a la orden. Entonces, como les mencionó Carlos, vamos a hablar un poquito de los datos oscuros que tienen las organizaciones. Incluso voy a mencionar muchos ejemplos a nivel personal de los datos oscuros, qué son y demás, y cómo gestionarlos a través de lo que es Microsoft Purview a nivel corporativo, ya que en temas de seguridad, por experiencia laboral, las empresas se fijan mucho en las amenazas avanzadas, en la seguridad perimetral, todo el tema de phishing, malware, etcétera, y muy poco se fijan en la parte de los datos. Entonces ahí vamos a ir profundizando un poco. Entonces aquí yo le llamo un chiste malo rompehielos, cuando el jefe nos pregunta qué es la nube y nosotros no sabemos qué responderle y quiere una explicación más allá de que es solo magia, ¿no? Entonces, la nube en realidad es bastante complejo a nivel de que hay muchos temas. El que diga que se sabe todos los temas de nube, yo no le creería realmente porque hay especializaciones y subespecializaciones muy puntuales en temas de nube. Entonces, gente se dedica a la parte de networking en temas de nube combinado con un poco de seguridad. Hay gente que es infraestructura tradicional, hay gente que es plataformas como servicios, desarrollo, etcétera. Y entonces hay un sinfín en el área de nube. Yo personalmente veo mucho la parte de infraestructura tradicional y ciberseguridad. Es en lo que más me enfoco y me gusta mucho la parte de los datos. Entonces, actualmente laboro en MT Solution, MT 2005, como desarrollador de negocio de toda la parte de nube. Mi nombre es Javier Angulo, como lo mencionó Carlos. Y entonces veo todas las nubes en realidad públicas, o las tres nubes públicas más grandes que hay realmente, que son Microsoft, Google y Amazon dentro de la empresa, y mi foco principal siempre ha sido Microsoft, que es con la que tengo la mayoría de las certificaciones, incluso el MCT o la certificación de entrenador como tal de Microsoft. Entonces, para empezar, con esta filmina el mundo ha cambiado y mucho más ese cambio se ha visto potencializado a razón de la pandemia. Entonces, ¿cuáles han sido esos cambios principales que hemos tenido? La manera de cómo nos comunicamos. Eh, Dejamos mucho las reuniones presenciales por reuniones de Teams, temas de WhatsApp. Ya casi que nadie hace una llamada telefónica, que yo personalmente lo extraño mucho, y dejamos un chat de WhatsApp, entre otros medios de comunicación que ya hay, otras herramientas. Tenemos también cómo consumimos la información. Entonces, todo lo buscamos en Internet. Realmente la persona que no quiere aprender algo, hoy en día es fatal. Tenemos todo en Internet, podemos consumir cualquier tipo de información por Internet y entonces eso nos facilita mucho las cosas. Un ejemplo es, si yo necesito contratar un ingeniero, por poner un ejemplo, yo busco la información en aplicaciones como LinkedIn, busco los perfiles de la persona y demás, y sí, me interesa el perfil o contacto. Entonces, otro cambio principal es cómo colaboramos. Entonces, las grandes marcas, llámese Microsoft, entre otras, añadieron herramientas de colaboración dentro de su suite. Ya no es solamente las herramientas ofimáticas tradicionales que veíamos antes, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, sino que fueron añadiendo herramientas de colaboración como Teams, como OneDrive para almacenamiento en la nube, SharePoint para la intranet, para entonces tener una colaboración mucho más flexible, escalable y más colaborativa entre el personal de las compañías y la manera en cómo operan las empresas. Entonces el mundo se ha convertido realmente en una red gigante. Entonces esa red gigante, cantidad de datos que generan las compañías y que generamos incluso a nivel personal, bastante grande. Entonces aquí un ejemplo que me gusta dar es nosotros a nivel personal, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Tenemos aplicaciones instaladas en ese teléfono móvil, muchas van aplicadas a temas o empresas como Facebook o Meta y empresas como Google. Todos usamos un Google Maps, utilizamos un WhatsApp, entre otras herramientas, y el ejemplo que yo doy es con Google. Google guarda un timeline de nosotros, de todo lo que hacemos, a dónde vamos,
cómo nos movemos, al nivel que yo digo, Google sabe más de mí que yo mismo, inclusive. Entonces yo puedo poner incluso el teléfono en modo avión, hacer un viaje, trasladarme, por ejemplo, de Panamá a Costa Rica, apenas yo aterrizo, desactivo el modo avión y toda la data que el celular recopiló durante ese viaje la sube hacia ese timeline en Google. Entonces, no importa si uso iPhone, si uso Android, toda esa data va a quedar dando registrada y así mismo le pasa a las compañías. Las compañías, a razón de todos estos cambios de los que he hablado, va generando una cantidad de datos y esos datos se le conoce como datos oscuros, que son los datos que genera una compañía y realmente no sabe que tiene. Entonces, haciendo un preview ya a la conversación de la parte de la protección de la información como tal, y denme un permisito para poner la pluma. Microsoft se ha especializado en 4 pilares en seguridad, todo lo que es la parte de administración de identidad de acceso, todo lo que es protección de identidades, inicio de sesiones y demás, todo lo que es protección contra amenazas, todo el tema de phishing y malware, simuladores de ataque, para docencias, etcétera. La administración de la seguridad de dispositivos, que vendría siendo como un MDM, un MAM, según sea el escenario, que es Mobile Device Management o Mobile Application Management, que es administración de dispositivos o administración de aplicaciones para dispositivos que pertenecen al usuario, pero manejan data de la compañía y toda la parte de la protección de la información, en el cual es el pilar que vamos a profundizar y es el que yo, según la experiencia que tengo, lo que he trabajado en que las empresas menos se fijan realmente. ¿Ok? Entonces, un pequeño gráfico de la cantidad de datos que se generan. Hoy el aumento que se ha tenido en reuniones se ha crecido un 148%, más de 40.6 billones de correos generados, 45% de chat en crecimiento en las herramientas de chat y un crecimiento del 66% de documentos. Y aquí vemos un gráfico de cómo se ha generado la data en zettabytes desde el 2010 hacia cómo vamos al 2025 en miles. Entonces, estamos hablando de una cantidad de datos que se ha ido generando de manera bastante exponencial. ¿Okay? Entonces, entrando ya un poquito a lo que es Microsoft Purview a través de Microsoft Information Protection. Entonces, como les comenté, la cantidad de datos está creciendo exponencialmente y los datos de esas compañías están en todas partes. Entonces, vamos a tener almacenamientos en las nubes, almacenamientos locales, en dispositivos extraíbles como USB y demás, todo lo que son portátiles, computadoras de escritorio, teléfonos, incluso, como les comenté, en políticas como trae tu propio dispositivo, ya sea gestionado o no por la empresa. Entonces, somos realmente capaces de encontrar esos datos dentro de una organización. Entonces, más del 80% de los datos corporativos se consideran que son oscuros. La empresa no sabe los datos que contiene o que genera y eso impone un riesgo. Entonces, ¿cómo podemos proteger los datos si no conocemos realmente la sensibilidad de los mismos? Entonces, el 83% de las empresas experimentan efectos directos en la preparación para ese cumplimiento de los datos. Entonces, no es de extrañar que la confianza en la postura de seguridad y el alto volumen de datos oscuros hayan tenido un impacto directo en la preparación para el cumplimiento de la mayoría de esas organizaciones. Entonces, no podemos controlar y evaluar lo que no sabemos que existe. Entonces, muchas veces los países van generando leyes de protección de datos eh, para poder controlar más y obligar a las empresas que entonces tengan ese control de los datos y evitar así filtraciones de datos, que ahí vamos a ver un poco más adelante ese tema en la siguiente diapositiva, evitar esas filtraciones de datos y que los clientes sean expuestos. Entonces, una gráfica que no les presenté, el 38% de los incidentes de información confidencial
implican un mal uso de esos datos de manera involuntaria. Entonces, IBM estima que el 80% de todos los datos corporativos al día de hoy son oscuros y que para el 2025 aumentarán al 93%. Entonces, es un porcentaje sumamente alto. Entonces, como les comenté, datos oscuros, datos no estructurados, que no se utilizan dentro de una organización y no se sabe que se tienen. Entonces, según los informes de violación de datos de Verizon, el 81% de las violaciones involucran ya el tema de credenciales robadas o credenciales débiles, que es el otro dolor de cabeza de los departamentos de EIT. Y entonces es un punto que va muy de la mano con la parte de protección de datos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos de no estar en cumplimiento? Entonces, aquí otro de mi famoso chiste que me gusta poner mucho en las presentaciones. Entonces, no estoy preocupado por la seguridad en la nube, que tengo la data tan desordenada que nadie va a ser capaz de encontrar nada. Entonces, es muy importante. Ya hay por lo menos leyes como lo que es la GDPR, que es la protección de datos de la Unión Europea. Toda empresa que trance o que haga negocios con la Unión Europea sin importar su ubicación, pues una empresa de Panamá que haga negocios con alguna de Europa debe cumplir con esos puntos o esas políticas de GDPR de cumplimiento de datos de la Unión Europea. Igualmente, si trabaja con empresas de Estados Unidos, que la mayoría de empresas tiene algo que ver, tiene que cumplir ciertos puntos para poder estar en cumplimiento en esos temas. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de no estar en cumplimiento? Pérdida de confianza. Entonces, ese es el susto número uno para la mayoría de las organizaciones. Entonces, si los clientes no le confían sus datos, no va a haber negocio con las compañías. Entonces, cumplir con las regulaciones y estándares aplicables se está convirtiendo en la base para hacer negocios con las organizaciones o con los clientes. Y si no estamos cumpliendo las reglas, muchas veces ni siquiera nos van a ver. Y aquí pongo ejemplo, creo que todo el mundo conoce los Panama Papers, el caso de Mossack y Fonseca, el cual se filtró la data. Dicen, escuché, que fue una persona que hizo una descarga masiva de los datos, lo extrajo un disco duro y de esta manera fue que obtuvo los datos y se filtraron y todos sabemos qué fue lo que pasó. Evidentemente, la empresa perdió confianza en sus clientes, tuvo un daño reputacional extremadamente grande, estuvieron involucrados ministros de países europeos inclusive, donde la gente se lanzó a la calle pidiendo su dimisión, su renuncia, y entonces al final Mossack y Fonseca tuvo que pagar ciertas multas, incluso hubo demandas con temas penales y demás, y la empresa terminó desapareciendo. Entonces, el daño reputacional que puede llegar a tener la empresa es bastante fuerte en el tema de la filtración de datos, y entonces ninguna organización va a querer ser conocida o recordada por esa violación de datos que ocurrió o los datos que perdió. Entonces, y los fines son significativos, pueden ser bastante significativos y son reales. Entonces, no es una de las consecuencias más importantes. Los fines se refiere a las multas que puedan conllevar la empresa por tener esa filtración de datos como tal. Entonces, hay muchas empresas que lo hacen medido, se ha dado el caso, más que todo en Europa, de que prefieren tener cierta filtración de datos por temas de negocio y pagar la multa como tal. Entonces, ¿qué filtración de datos? Venta de cartera de clientes, por ejemplo, para a veces que nos llega ese spam de correos, porque vendieron, nosotros firmamos o dimos nuestro correo, nuestro número de teléfono en Banco X y de repente nos llaman de una compañía de muebles por parafrasear algo. Es debido a que se vendió esa cartera y hay empresas que hacen esos riesgos medidos y eso es otro tema de conversación. Entonces, dentro de Microsoft Purview, Microsoft Information Protection, nosotros vamos a tener 4 pilares
en el cual vamos a tener la etapa de descubrimiento, después clasificación, protección, monitoreo y los ambientes que comprenden, ¿no? Abarcamos todo lo que son dispositivos, sin importar cuál sistema operativo, aplicaciones que utilicemos. Microsoft Purview trabaja con aplicaciones propias de su marca, tanto con aplicaciones de terceros, servicios en la nube que podamos tener y infraestructura local como tal. Entonces, en primer lugar, toquemos un poquito la fase de discover, de descubrimiento de esos datos, que es el primer paso, ¿no? Descubrir cuáles son mis datos confidenciales. A medida que los datos viajan entre varias ubicaciones, incluso fuera del entorno de la organización, nosotros tenemos que saber los datos confidenciales, quién los tiene, dónde están viajando y la seguridad que debemos tener. Entonces, esos datos pueden tener diferentes niveles de sensibilidad y no todos los datos van a necesitar ese mismo nivel de protección. Entonces, ya una vez tenemos descubierto esos datos, pasamos a la parte de clasificación. Entonces, ya una vez detectados los datos confidenciales, vamos a clasificar los datos en categorías distintas para que se puedan aplicar controles personalizados como directivas y acciones dentro de esos datos encontrados, ¿no? Entonces, una vez establecido el esquema de clasificación por la organización, las políticas se pueden configurar y personalizar para que los datos confidenciales, como temas de propiedad intelectual, información del cliente, llámese cédula de identidad personal, llámese un número de tarjeta de crédito que lo podamos tener, número de seguridad social, para los más de edad avanzada que anteriormente tenía un número de seguridad social y un número de cédula, y ahora es un número de cédula, es el mismo que el de seguridad social. Entonces ya nosotros vamos a ir clasificando esos datos según la sensibilidad que puedan tener y pasamos a la parte de protección. Entonces la clasificación y el etiquetado de datos a menudo da como resultado una regla de la directiva para aplicar algún nivel de protección a los datos confidenciales. Y la parte de monitorear es obtener esa visibilidad de cómo los usuarios utilizan o distribuyen esa información confidencial, y entonces eso va a ser un componente importante para la estrategia de protección de dicha información. Entonces, en el caso también de actividades o eventos inesperados que impliquen información confidencial, también podemos o necesitamos más bien ser capaces de responder de forma rápida y precisa. Y aquí vuelvo a citar el ejemplo de Mossack y Fonseca. Apenas alguien me está haciendo una descarga masiva de datos, es un comportamiento anormal y yo tengo que tener una política de DLP en donde me tire una alerta de que usuario X, Y o Z está haciendo una descarga masiva de datos y yo poder bloquear esa descarga masiva y tomar las medidas como tal con la persona de cumplimiento. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta, un comentario. No, hasta ahora el chat está bastante bien. Por ahí estamos compartiendo tus redes sociales. Así que Súper. Hay adelante. cualquier temita, cualquier pregunta, me pueden interrumpir sin problema. Seguro. Entonces, sabiendo que la cantidad de datos es cada vez mayor y entendiendo el riesgo de que estos datos pueden imponer a una organización, es importante empezar a pensar en soluciones para mitigar y reducir esos riesgos, los riesgos de cumplimiento de esos datos oscuros, poder clasificarlos, identificarlos, clasificarlos y monitorearlos. Entonces, es importante no solo analizar la protección de los datos y la gobernanza, sino también ampliar ese alcance para incluir también la gestión de riesgos, toda la parte de descubrimiento y respuesta de los datos y la gestión de ese cumplimiento. Entonces, el cumplimiento puede tener diferentes significados para varios equipos de la empresa y es muy importante porque esto va a ser el cumplimiento de los datos de una organización, va a ser el resultado de una gestión continua de riesgo que va a involucrar varios equipos dentro de una empresa, no solamente el departamento de TI, ya entra un departamento específico de cumplimiento, incluso hay empresas que tienen equipos de riesgo,
temas legales. Entonces el equipo de legal también se tiene que involucrar en estos temas de los datos, para todo el tema de privacidad y seguridad de dichos datos. Inclusive se involucran departamentos como recursos humanos y finanzas. O sea, ya el tema de los datos es algo que abarca más allá solo del de seguridad de TI o la persona de cumplimiento de datos dentro de la organización, sino que involucra muchos más departamentos para llegar, perdón, a un punto en común. Entonces, la protección y gobernanza de la información, nosotros vamos a ver, vendría siendo este primer pilar dentro de la parte de cumplimiento de datos. Nosotros vamos a poder comprender mejor los datos no estructurados, protegerlos y gobernar esos datos a lo largo de su ciclo de vida en un entorno heterogéneo. Vamos a poder conocer los datos confidenciales que tienen las organizaciones, implementando esas políticas flexibles y fáciles de usar para el usuario final. Muy importante ese punto, porque al final el usuario muchas veces va a tener que etiquetar los datos. Otras ocasiones nosotros hacemos ese etiquetado automático, pero necesitamos que para el usuario sea fácil. Entonces, siempre hay que tener un tiempo de adopción que es bastante complicado. Es otro de los dolores de cabeza de los departamentos de TI cuando implementamos una tecnología nueva, que el usuario final, ya sea nuestro cliente interno de la compañía, tenga la adopción de la utilización de esta herramienta. ¿Okay? Entonces, otro tema es la gestión de ese riesgo interno. Y este es uno de los puntos que les he comentado, que por experiencia es el que menos se fijan las organizaciones, y es ese riesgo interno. ¿Quién es mi riesgo interno? El usuario. El usuario puede hacer una filtración de datos de manera intencional como no intencional. Y vuelvo a citar el ejemplo de Panama Paper, según lo que escuché, que fue una persona de manera intencional descargó los datos y los filtró. Entonces, los riesgos internos son a menudo los que mantienen a las compañías, a esos jefes de TI, despiertos por la noche, y a todo el departamento inclusive, independientemente que ese riesgo interno haya sido de manera intencional o no intencional. Entonces va a ser fundamental identificar y poder tomar medidas sobre esos riesgos internos. ¿Okay? Entonces, vamos a tener herramientas dentro de Microsoft Purview como el eDiscover para hacer descubrimientos avanzados, y vamos a tener otra herramienta que es la de auditoría para poder auditar cómo el usuario maneja los datos y la trazabilidad de esos datos como tal. Entonces, el uso de esas señales y conocimientos nos va a proporcionar la capacidad de identificar y gestionar rápidamente esos riesgos de las personas internas. Entonces, he hablado mucho de los empleados, pero también abarca a esos subcontratistas o empresas que nosotros le damos acceso a nuestra intranet para consultar cierta documentación. Y entonces de esta manera minimizamos el impacto negativo en el cumplimiento de la organización. Entonces, el otro punto, descubrir y responder como tal. Entonces, descubrimos esos datos relevantes para investigaciones internas, litigios o solicitudes incluso regulatorias. Entonces, estas herramientas que le mencioné, el eDiscover o el Audit dentro del Microsoft Purview, nos permite hacer la trazabilidad completa de los datos con plantillas legales para, en caso tal de que nosotros necesitamos descubrir qué fue lo que pasó con los datos y responder, nosotros podamos cumplir con solicitudes regulatorias de los diferentes países y poder entonces llevarlo a un esquema legal. ¿Okay? Y por último, en la parte de gestión de cumplimiento, en el cual la gestión del cumplimiento va a ser fundamental para simplificar la evaluación y mitigación de esos riesgos de una manera más automatizada. Entonces, proporcionando visibilidad e información para ayudar a cumplir con los requisitos de cumplimiento dentro de la organización en conjunto con todos los departamentos que mencioné anteriormente. ¿Okay? Entonces, dentro de Microsoft Purview, como les comenté, vamos a tener toda la parte cubriendo todos los dispositivos, aplicaciones como tal. Aplicaciones pueden ser de Office, pueden ser aplicaciones de tercero como un Salesforce, puede ser base de datos que nosotros manejemos tanto en SQL
como en SAP, como en Oracle, entre otras, y servicios de nube. Entonces, esos servicios de nube, infraestructura en premisa, también puede ser un Dropbox, puede ser una suite de Google Drive, por ejemplo, y entonces nosotros vamos a poder abarcar todos estos esquemas con las herramientas que nos proporciona Microsoft. Aquí yo soy muy partidario, a mí me gusta que la gente juegue con las herramientas y ahí Carlos lo dejo sobre la mesa. La persona que le interese este mundo de datos y quiera profundizar más, podemos armar laboratorios para que puedan jugar un poco más con la suite de 365, sería la Business Premium con una licencia MS5 para que puedan jugar, hacer laboratorios y probar el Microsoft Preview y lo podemos ayudar en un paso a paso para que hagan configuraciones y vean cómo funciona la herramienta y lo potente que es la herramienta, ¿no? Entonces, eh, no sé si hasta aquí tengan alguna consulta, alguna duda. Interesados en el laboratorio, así que ya te comprometiste y quedaste grabado. Totalmente. A mí me gusta mucho y es algo que yo ofrezco mucho a mis clientes. El departamento de servicios me adora. Ahí bien sarcásticamente lo digo, porque ofrezco mucha demostración. Entonces, la mejor manera para mí aprender a usar una herramienta es jugando con la herramienta. Si no, no la podemos conocer a profundidad y qué más si puedo ayudar a la gente que conozca la herramienta, la puedo utilizar y hacemos un laboratorio para que no todo sea una presentación, que sé que a veces yo soy de las personas que aprende con práctica más que con presentaciones. Entonces aquí tenemos el conocimiento como tal y así no se aburren tanto solo con presentación y presentación y vamos a un laboratorio. ¿Ok? Entonces, continuamos acá. ¿Ok? Entonces, para ayudar a garantizar y proteger y gobernar eficazmente los datos más importantes, implementamos soluciones y procesos inteligentes que nos van a permitir descubrir, clasificar, etiquetar y supervisar automáticamente los datos donde quiera que se alojen o que esos datos viajen. Esa es la experiencia de etiquetado unificado de Microsoft Purview proporciona a las organizaciones un enfoque más integrado y coherente para crear, configurar y aplicar esas políticas para proteger nuestros datos y poder gobernar nuestros datos de una mejor manera en todos los dispositivos, aplicaciones, nubes y ya sean servicios locales. Entonces, muy importante, anteriormente se sabía que Microsoft solo se casaba con su propia marca. Eso es algo que ya se rompió hace unos años de que entró Nadia, el CEO de Microsoft, Satya. Entonces, él vio que tenía que ser interoperable entre otros fabricantes y Microsoft apuesta mucho por eso en la integración con otros fabricantes para poder brindar mejor soluciones. Entonces, vamos a poder obtener esa visibilidad de información sobre los datos de nuestra organización mediante las supervisiones y análisis avanzados que nos da la herramienta de Microsoft Purview. O sea, vamos a comprender dónde residen los datos más importantes, vamos a poder recibir alertas de manera proactiva sobre infracciones de políticas que nosotros hayamos configurado y vamos incluso a poder ver recomendaciones sobre esas mejoras de directivas basadas en nuestro entorno. Microsoft en casi todas las herramientas, que eso es tema para otra charla a profundidad, es Copilot. Copilot es muchas cosas a la vez porque es la inteligencia artificial de Microsoft que se integra con muchas cosas. Entonces vamos a tener Copilot para Microsoft 365, Copilot para seguridad, Copilot para desarrollo, Copilot para diseño. Entonces hay muchos sabores de Copilot que nos van a ayudar entonces a mejorar nuestras posturas de seguridad, la manera en que colaboramos de una manera bastante brutal. Entonces, Microsoft ya integra esa inteligencia artificial con Microsoft Preview para poder entonces tener la recomendación de las mejoras de nuestras posturas de cómo manejamos los datos. Entonces, como les mencioné, eh, tenemos los 4 pilares siempre en la parte de Microsoft Preview, la parte de descubrimiento, clasificación, protección y monitoreo como tal. Y entonces vamos a echar un vistazo a las 2 primeras y hay unas consideraciones, unas preguntas
clave que son bastante buenas. Entonces, ¿existe una forma automatizada de descubrir los datos importantes? Sí, con Microsoft Purview lo podemos hacer. ¿Qué regulaciones y factores de cumplimiento son importantes? Aquí es bastante importante si trabajamos en este mundo de cumplimiento de datos, saber hacia dónde está nuestra empresa, con qué países comercializa y entonces conocer las regulaciones y esos factores de cumplimiento que van a ser importantes para las políticas de datos que vamos a implementar dentro de la organización. Entonces, otra pregunta es, ¿mis datos están repartidos entre dispositivos en la nube en premisa? Es muy importante saber dónde están repartidos mis datos para saber la manera o dónde tenemos que descubrir esos datos para poder clasificarlos, protegerlos y monitorear esos datos como tal. Entonces, hola, hola. Creo que tuve una caída. Continúa, Sí. continúa. No te hemos perdido. Perfecto. Mis datos están distribuidos geográficamente, saber dónde se maneja la organización para poder entonces ver dónde están esos datos geográficamente y poder aplicar los controles. Entonces, son ciertos de mis usuarios o grupos de usuarios los más relevantes para dicho descubrimiento. Yo tengo que saber mis tipos de usuarios, muy importante tener perfilado mis tipos de usuarios o grupos de usuarios para saber entonces a quién le tengo que dar más foco a la hora de descubrir esos datos sensibles y conocer las características de esos datos sensibles o importantes para la organización como tal. ¿Ok? Entonces, en la parte de los dos puntos que estábamos viendo al inicio, en la diapositiva anterior, de descubrimiento y clasificación, entonces, la clasificación y el etiquetado de los datos confidenciales pueden venir de diferentes formas. Entonces, de nuevo, en función de las políticas y requisitos específicos de cada empresa, de cada organización o incluso de cada cliente individual. Entonces, por lo general, comienza con funciones empresariales como la de los equipos legal, de cumplimiento, de recursos humanos. Usualmente esos son los tres equipos que se involucran a un inicio y muchas veces llega a estar incluso el financiero. Entonces, colectivamente se definen esas políticas de información confidencial para la organización y entonces se van implementando dichas políticas. Hay empresas que no tienen un equipo legal fijo, es un equipo legal de tercero. Eso complica un poco más el trabajo por experiencia debido a disponibilidad, pero siempre es vital ese equipo legal para revisar entonces las normas de cumplimiento en conjunto con el equipo de TI que va a estar a cargo de la parte de cumplimiento de datos. Y ya hay empresas que involucran la parte de recursos humanos y financieros dentro de estas fases para entonces tener un mayor control y mayor alcance hacia los colaboradores dentro de la organización. Entonces, también vamos a tener flexibilidad para definir cómo se aplican esas etiquetas de sensibilidad a los documentos. Entonces, la directiva pueden configurar para aplicar automáticamente una etiqueta de sensibilidad a un documento en función de la detección de la información confidencial o se puede hacer de manera manual directamente por el usuario a la hora de que es un dato eh, que no sea tan relevante para la organización, pero se esté compartiendo hacia afuera de la organización como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a tener también eh, la clasificación impulsada por el usuario, eh, que ya es el usuario cuando tiene el 100% del control de esos datos para clasificar los mismos dentro de los documentos, aplicaciones y demás. Entonces, personalizar las políticas de protección y entonces esto ya es cuando al implementar la estrategia de protección de la información va a ser fácil crear y personalizar las directivas. Entonces podemos crear conjuntos de etiquetas de sensibilidad que solo sean visibles y utilizables para empleados y grupos de empleados específicos
comunidades de negocios o proyectos específicos, y las directivas globales siguen estando disponibles para el resto de los usuarios. Y entonces las directivas de ámbito se colocan en capas sobre el conjunto global para estos grupos específicos para tener una seguridad específica para los grupos usuarios como tal. Entonces, es importante tener en cuenta que las directivas de ámbito son un concepto del administrador y los usuarios no son conscientes de esto, ya que solo ven el conjunto combinado de etiquetas que se le asignen para clasificar la data como tal. También Javier, se pueden definir, pregunta. ¿Cómo se relaciona Microsoft Purview con el cumplimiento de la ISO 27001? Dentro del portal de Microsoft Purview, o sea, nosotros al final vamos a poder clasificar nuestros datos y bastante importante, mencioné mucho la de GPR, pero no mencioné la ISO 27001. Nosotros dentro de Microsoft Purview, nosotros vamos a tener plantillas de análisis de evaluación de cumplimiento de datos. Entonces, hay una plantilla base, un baseline que se llama de Microsoft directamente para ver cómo está nuestra postura y empezar a aplicar esas políticas de protección de datos en base a esa plantilla base. Entonces, también vamos a tener plantillas como la de GPR, plantillas como la ISO 27001, que es la que más se utiliza de este lado de la región, y plantillas de diferentes estados, Estados Unidos. Hay una plantilla ya incluso de Colombia que ya tiene bastante estructurado este tema de protección de datos, entre otros países, ¿no? Entonces, según lo que nosotros necesitemos, como la ISO 27001 ya es un tema de calidad y es auditado y es reconocido internacionalmente, es la plantilla que más se utiliza. Ya Microsoft la tiene dentro de sus plantillas, dentro del portal, y la podemos utilizar una vez tenido activado este tema para entonces hacer la evaluación, ver cómo está nuestra postura y tomar las medidas necesarias eh, hacia el tema de protección y gobernanza de datos. O sea, y Carlos, si con eso respondí la pregunta o... Continúa y si tienen otra pregunta relacionada, te aviso. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces también vamos a poder definir directivas para dirigirnos a ubicaciones específicas. Por poner un ejemplo, podemos configurar las políticas ELP para destinos como SharePoint, temas como OneDrive de la empresa, temas como Exchange Online o temas como un Salesforce para mencionar una aplicación de terceros o un Dropbox. Entonces, o combinación de estas ubicaciones para tener un mejor control y gobernanza de estos datos. ¿Okay? Entonces, la parte de protección. Entonces, una vez que ya nosotros podamos detectar y clasificar los datos, vamos a pasar a la parte, digo yo, la más importante dentro de estos 4 puntos, que es la protección de esa información. Entonces, vamos a aplicar las acciones basadas ya en políticas a la información confidencial. Entonces, ¿qué medidas de protección podemos tomar para X o Y documentos? Se pueden aplicar automáticamente la protección en funciones de la directiva. Pueden los usuarios proteger manualmente cuando sea necesario. Puedo crear directivas con ámbito, un grupo determinado. Todas estas respuestas es sí, y lo conversamos en las filminas anteriores. Podemos aplicar directivas de protección diferentes a clientes internos versus externos. También se pueden aplicar sin problema. Podemos aplicar la protección en todos los dispositivos, aplicaciones y servicios. Sí, Microsoft Purview cubre todos los dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones de terceros, servicios de nube, ya sea un Microsoft, Amazon Web Services o Google Cloud, entre otras. Yo siempre hablo de las 3 nubes públicas más grandes. Está también la de Alibaba, está la de Huawei, etcétera. Pero las 3 grandes nubes públicas, Amazon, Microsoft y Google. Entonces, los usuarios están hechos de lo que pueden y deben hacer. Es muy importante hacer ese onboarding con el usuario para empoderarlos, que conozcan la solución, qué es lo que hace y que sepan qué es lo que pueden y deben hacer con esa data confidencial. Entonces, las opciones de protección me van a ayudar a cumplir con las normativas.
sí me ayudan a cumplir con las normativas y como mencioné, vamos a tener diferentes plantillas, diferentes tipos de normativas para poder ver si estamos en cumplimiento o no y las recomendaciones que me da Microsoft según estas plantillas para mejorar mi postura de gobernanza de datos como tal. ¿Okay? Entonces, si bien es necesario ser capaz de proteger los datos confidenciales en dispositivos, así como en otras plataformas, los datos confidenciales muy rara vez van a estar solamente en el dispositivo y a menudo van a viajar o se almacenarán en otras ubicaciones. Entonces puede ser un archivo local compartido que se trabaja mucho ahora en SharePoint, por lo menos están los archivos en SharePoint, lo trabajan varios usuarios, por poner un ejemplo, o un servicio en la nube inclusive, y hay varias medidas de protección complementarias que podemos tomar para proteger esta información confidencial a medida que la data va viajando entre el dispositivo, la nube o incluso otra organización. Entonces, como punto de partida, Azure 365 va a tener cifrado de datos integrados en este servicio. Tanto los datos en reposo como para los datos en tránsito van a estar 100% cifrados. Entonces, para proteger esos archivos individuales, podemos aplicar permisos basados en derechos para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a la información y verla. O sea, vamos a poder aplicar acciones de prevención de pérdida de datos, como bloquear el uso compartido de un archivo, que se detecte que tiene información confidencial, como puede ser un número de tarjeta de crédito, un número de cédula, etcétera. Y vamos a poder limitar o bloquear el acceso a las aplicaciones en la nube presentes en el entorno o revocar el acceso a aplicaciones entre personas específicas. Entonces, para ayudar a esos usuarios finales a tomar las decisiones más informadas, podemos habilitar las sugerencias inclusive de directivas que notifican a los usuarios que el documento con el que está trabajando contiene información confidencial o incluso puede aplicar automáticamente una marca visual al documento como un encabezado, un pie de página, para ayudar a evitar que la información confidencial permanezca más el tiempo necesario y suponer un riesgo potencial para la organización y pueda entonces este archivo conservarse, se pueda con el tiempo eliminarse o eliminar incluso automáticamente de directo en función de las políticas de gobierno de datos definidas por la organización. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de esto que les conversé, en el cual dentro de Microsoft Purview vamos a poder o nos va a ayudar a detectar, clasificar y etiquetar y proteger esta información de sensibilidad en servidores de archivos locales. Entonces, sabemos que las empresas todavía tienen una gran cantidad de datos en premisa. Hay muchas empresas y curiosamente las firmas de abogados les gusta mucho mantener sus datos locales, sentir que yo tengo mis servidores en mis oficinas, en un cuarto de servidor, con acceso y demás, y así siente que, que tienen el control de sus datos. Entonces, hay muchos datos que se mantienen de manera local. Entonces, tanto de manera local como si esos datos están en la nube, el analizador de Microsoft Purview nos puede ayudar a proporcionar una mayor visibilidad de la presencia de datos confidenciales locales o en la nube, o pueden aplicar el etiquetado y la protección deseado antes de migrar los datos como tal. Entonces, este es parte del portal de Microsoft Purview, en donde vamos a ver dicho analizador y vamos a ver cómo están nuestros datos confidenciales y demás, y entonces poder aplicar las políticas necesarias a dichos datos como tal. ¿Okay? Entonces, también Microsoft está apostando mucho por la creación de capacidades de etiquetado de forma nativa en aplicaciones de Office en todas las plataformas, llámese Mac, iOS, Android, Windows, etcétera, junto con el esquema de etiquetado unificado. Esto va a proporcionar una experiencia al usuario final más coherente y mucho más fácil, y los clientes no van a necesitar descargar e instalar ni un complemento independiente para esto. Entonces ya la experiencia de etiquetado se integrará
directamente con Office a través de esta etiquetita que vemos aquí, en el cual vamos a tener diferentes tipos de etiquetas según las políticas que nosotros hayamos configurado dentro de nuestro portal. ¿Okay? Entonces, ya acá un ejemplo de cómo se maneja dentro de un Excel, en el cual anteriormente hemos hablado sobre la parte de clasificación y etiquetado de archivos confidenciales y esa elaboración de políticas de protección de la información. Entonces, aquí en este Excel, eh, la directiva se ha configurado para detectar información de tarjeta de crédito. Entonces, la política también se ha configurado para etiquetar automáticamente el documento como confidencial en función de la presencia de la información de dicha tarjeta de crédito. Entonces, automáticamente al usuario le aparecería la parte de confidencial aquí. ¿Por qué? Porque ha detectado una tarjeta de crédito o el formato de una tarjeta de crédito y entonces esto fue detectado de manera confidencial. Si el usuario no tuviese acceso a esta data, esto aparecería bloqueado. Entonces, ¿cómo yo detecto una tarjeta de crédito o un documento? Porque hay plantillas para tarjeta de crédito y yo las voy configurando según la necesidad. ¿Qué pasa si el cliente me dice, Javier, yo necesito clasificar los documentos confidenciales con número de cédula panameña? O sea, el número de cédula panameña hay cantidad de formatos, está el nacional nació en el extranjero, que es NE, está la cédula E, está la cédula 8, está perdón, es el PE, no el NE, es el PE, panameño nació en el extranjero. O sea, hay muchos formatos de cédula. ¿Cómo yo puedo entonces clasificar de manera automática un documento que tenga cédula si tengo primero varios formatos de cédula y no existe una plantilla porque Microsoft ve a Panamá como un país diminuto y no va a ser una plantilla específicamente para detectar la cédula de Panamá? Bueno, lo trabajamos con expresiones regulares. Yo a través del portal de Microsoft Preview creo las expresiones regulares con el formato que debe detectar de las cédulas panameñas, los diferentes tipos de formatos que hay, y automáticamente cuando yo lanzo entonces esa política con la expresión regular, él detecta una cédula, la va a detectar y va a clasificar el documento de manera automática. También voy a tener otros métodos de clasificación como palabras clave, entre otros métodos, pero ya estos otros métodos pueden acarrear falsos positivos. Entonces, también puede ser que al no colocar la palabra clave en el documento y el usuario sepa esto, no coloque la palabra clave en el documento, utilice otra palabra y el documento no sea detectado como confidencial. Entonces, yo prefiero como primera instancia sí o sí buscarla, utilizar expresión regular. Bueno, en primera instancia, plantillas. Hay plantillas para mucho tipo de información dentro del documento. Y segundo punto, utilizar lo que son las expresiones regulares. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna consulta. No, hasta ahora vas bien, adelante. Listo. Gracias, Carlos. Entonces, con cientos de millones de usuarios de Windows en todo el mundo, lo que Microsoft busca es asegurar de que puedan proteger fácilmente la información, tanto comercial como personal, que sea confidencial en todos los dispositivos. Entonces, la capacidad de protección de la información en Windows nos va a permitir separar el contenido de los datos no empresariales a los empresariales, y lo que esto va a hacer es que va a ayudar a las organizaciones a evitar fugas de esos datos a ubicaciones que no sean empresariales. Entonces, ejemplo, yo podría definir una política para que la información que sea creada en un Word corporativo se copie en una cuenta de correo electrónico personal o en una cuenta de redes sociales. Entonces, eh, dentro de Microsoft, nosotros por lo menos en una computadora personal, yo puedo tener dos OneDrive o dos cuentas de OneDrive. Yo puedo tener el OneDrive corporativo como puedo tener mi OneDrive personal. Entonces, esta política también lo que va a permitir es que yo no pueda pasar data confidencial de mi OneDrive corporativo hacia mi OneDrive
personal o inclusive hacia mi Google Drive personal o hacia mi Dropbox personal. Entonces, apenas yo creo ese Word con el número de tarjeta de crédito, con un número de cédula de identidad y eso esté como clasificación automática de información confidencial, se clasifica, se protege el documento y va a impedir que yo pueda mover ese documento entre las aplicaciones corporativas hacia aplicaciones eh, personales. Y esto es que el departamento de TI va a poder mantener el control definiendo qué aplicaciones y qué usuarios están autorizados a acceder a la información empresarial, así como los usuarios, los derechos que tienen los usuarios a interactuar con dicha información. Entonces, toda esta experiencia está integrada directamente con Windows, ayuda a preservar la productividad del usuario final, notificándole solo cuando intentan acciones no autorizadas de estos datos. Entonces, muy importante, porque se menciona mucho los datos eh, corporativos, moverlos hacia aplicaciones personales. Por lo menos la mayoría de las empresas o muchas empresas ya tienen la política de Bring Your Device, trae tu propio dispositivo. Ejemplo, donde yo trabajo, la empresa me da un computador efectivamente, pero no me da un teléfono celular. Hay muchas empresas que lo que hacen es utilizar tu teléfono celular y yo te reconozco algo por tu plan de contrato y listo. Entonces yo manejo, el teléfono celular es mío personal y yo manejo mucha data corporativa eh, dentro de mi equipo personal y yo puedo entonces controlar dentro de mi celular la data corporativa para no hacer filtración de esos datos, ya sea intencional o no intencional. Siempre me voy a referir a los dos modos hacia aplicaciones personales. Entonces, de esta manera podemos controlar todo ese tema eh, y tener un mayor control y gobernanza de estos datos como tal. ¿Okay? Entonces, en el correo electrónico también es una fuente o una de las fuentes principales de intercambio de información. Por lo tanto, el correo electrónico es proceso a la divulgación de datos, ya sea de manera no intencional. Entonces, el cifrado normalmente también es demasiado difícil de usar para este tipo de aplicaciones y entonces hay muchas organizaciones que para evitar el dolor de cabeza del usuario llamando todos los días, que tienen problemas y demás, no lo aplican y con Microsoft Preview lo podemos hacer de una manera mucho más sencilla, ya que tiene funcionalidades en el cifrado de estos mensajes dentro de la suite 365 que van a poder entonces proteger y controlar los correos electrónicos confidenciales y esto va a traer mejoras directamente para ayudar a proteger mejor las comunicaciones de correo electrónico confidenciales sin obstaculizar la capacidad de los usuarios para ser productivos y colaborar fácilmente con aquellos tanto dentro o fuera de la organización. Entonces vamos a poder proteger la data dentro de nuestros correos, mitigando el riesgo de divulgación involuntaria de correos electrónicos a cualquier persona dentro o fuera de la organización, de modo que solo los destinatarios con la identidad correcta puedan leer el mensaje cifrado. ¿Okay? Yo envío un correo electrónico hacia Carlos Solís, a su correo electrónico, y entonces si ese correo en el medio se pierde o se trata de enviar a otra persona, el correo va a estar cifrado solo para que Carlos Solís a través de su cuenta lo pueda abrir. Se me dicen, ¿qué pasa si Carlos Solís tiene un correo en Gmail o un correo corporativo que se administra a través de Gmail? No hay problema. Ahí es donde entra la parte de control. Nosotros vamos a poder controlar, o los administradores van a poder controlar las directivas automáticamente del usuario final y no importa si el destinatario tiene su correo en otra plataforma, ya sea Google, sea Yahoo o otras cuentas de Microsoft, entonces va a poder utilizar su código de acceso de una sola vez con su correo electrónico para poder desencriptar dicho correo. Entonces, en cumplimiento, que es el último punto ya de
proteger, controlar y la parte de cumplimiento dentro del correo, vamos a proporcionar funcionalidades a nivel empresarial para que los clientes estén regulados con todo lo que es los datos sensibles dentro de la organización. Y todo lo que es Microsoft 365 va a tener el cifrado de mensajes, lo que va a permitir proporcionar y administrar las claves de cifrado, y pueden ser administradas por la misma organización y los inquilinos con el Bring Your Own Key, que trae tu propia llave a través del Microsoft Purview para lo que es el Exchange Online como tal. Y entonces todo esto se va a traducir en una lectura fácil y en un envío de correos con información sensitiva de una manera fácil y ágil para los usuarios, para que pueda entonces esa información estar protegida tanto en la organización que es propietaria de los datos como en el tercero que necesita ver ciertos datos dentro de la organización. ¿Okay? Entonces, dentro de el Microsoft Preview, vamos a tener, como les mencioné, toda la parte de equipos, toda la parte de intercambiar entonces los correos en línea, todo lo que es el SharePoint en línea, el OneDrive para negocios y aplicaciones de escritorio o de nube para las organizaciones. Entonces aquí dentro de Premisa vamos a abarcar versiones incluso de Outlook 2013 hacia la fecha. Vamos a poder tener directivas, aplicaciones para ofimática de 2016 hacia la fecha, y sugerencias de directivas para aplicaciones en nube, ya sea OneDrive, ya sea Google Drive, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta que podemos controlar todo lo que está dentro del entorno de 365 como lo que está fuera del mismo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de acción de protección que se está realizando en la información confidencial que se detecta en un documento. Y este ejemplo, las capacidades del Data Loss Prevention en 365 han detectado números de seguridad social, lo que desencadena la directiva que la organización ha configurado, y se presenta la sugerencia directiva al usuario final advirtiéndoles que el documento contiene información confidencial como tal. ¿Okay? Y que el uso compartido de este archivo está restringido y no entonces puede compartirlo con otros usuarios ni enviarlo por correo electrónico como tal. Entonces, aquí podemos ver inclusive cómo abarca una aplicación de Teams en el cual está María preguntándole sobre ciertos temas y viene entonces el usuario como tal y quiere compartir números de tarjeta de crédito con su fecha de expiración y su código de seguridad y el nombre del usuario. Y esto se puede prestar para fraude. Entonces automáticamente cuando yo veo o el Microsoft Purview ve que se está compartiendo información altamente confidencial. Vamos a poner el ejemplo que esto es un cliente donde se tiene el registro de su tarjeta de crédito, número de seguridad social y de pasaporte. Automáticamente este mensaje es bloqueado. Como vemos aquí, el mensaje es bloqueado, no le va a llegar a Mariel porque las políticas de DLP vieron que esta es información confidencial y que María no tiene acceso a esta información. Se bloquea el mensaje y automáticamente esto genera una alerta hacia el administrador de cumplimiento en el cual dice que Javier está tratando de enviar documentación o información confidencial a un usuario que no tiene los privilegios y acceso a dicha información. Esto también puede aplicar herramientas de tercero, como ya les he mencionado, y se puede ver entonces con aplicaciones de tercero, un Salesforce, base de datos, etcétera. Igual si yo copio esta información y la pego en Excel y se la quiero compartir a Carlos Solís, va a salir bloqueado igualmente dentro del Excel esta información y Carlos Solís no va a poder entrar a ver esa información porque no tiene el acceso a dicha información.
Entonces, todo este tema del Microsoft Purview es bastante amplio. Aquí hemos visto los puntos más importantes. Sí sería bueno generar un taller con laboratorio y que entre todos podamos jugar, o los que estén interesados, podamos jugar con la herramienta, crear documentos, crear expresiones regulares, tal vez hacer un audit dentro de este ambiente de laboratorio y que ustedes puedan entonces aplicar Microsoft Data Trials de 30 días, podamos jugar con esas licencias a profundidad. Y uno de los puntos que voy a tocar muy superficialmente es el de la seguridad de la administración de dispositivos, que se complementa muy bien con todos los demás, incluyendo el de protección de la información. ¿Por qué? Porque el de seguridad de administración es lo que se conoce como Microsoft Intune, que es lo que es la administración de dispositivos, en el cual yo puedo hacer el onboarding de todo lo que son computadoras, lo que son celulares y demás, y puedo tener controles, yo le llamo como un pequeño políticas de GPO a dispositivos que están en la nube, que están fuera del dominio de mi organización. Incluso puedo agarrar y si yo por lo menos mi celular, como les comenté el ejemplo, detrás de tu propio dispositivo, el celular es mío, yo tengo data de la organización, se hace un onboarding con la parte de Intune y al momento de que yo me vaya de la compañía, el administrador puede borrar todos los datos corporativos de mi celular personal, manteniendo la integridad de mis datos personales y de mis aplicaciones personales y así evitando, mitigando fuga de información confidencial de la empresa. A la vez que si se roba una portátil, puedo bloquear la portátil y borrar toda la data de esa portátil y entonces recuperarla una nueva a través de la nube. Entonces, este sería otro punto interesante para ver que es la parte de Intune para complementar toda la parte de la información de la protección como tal. Entonces, hasta aquí sería la presentación. No sé si tengan alguna duda, si fue muy aburrida la charla, hablé mucho. Me gustaría que desbloquearan los micrófonos, interactuar un poco, Sí, conocerlos y ver si tienen alguna duda, alguna consulta o algo. sí, bueno, en el Adelante, chat Carlos. no hay más, no hay consultas por ahora, no todos pueden desbloquear los micrófonos. Entonces, de todas maneras, te pueden escribir en LinkedIn compartimos tu LinkedIn, entonces por allí te pueden destruir si te quieren destruir. Totalmente, totalmente. Eh, pero de igual forma, muchas gracias, Javier. Ya te tomé la palabra. Por ahí vamos a tener entonces ese taller. Voy a trabajar, muchachos, antes que vengan las preguntas, voy a trabajar con Javier, ver la dinámica, cómo vamos a hacer el taller y por ahí le estamos informando a través de mi top, de LinkedIn. Vamos a estar informando. Esto es importante. Ahí, Métanse en el Meetup, en el grupo de Meetup, métanse el grupo de LinkedIn, por ahí vamos a estar informándole a todos y así no se pierden de su- las novedades. Ya para el 18, lo que ya tenemos fijo es que para el 18 de noviembre vamos a estar hablando sobre optimización de entornos híbridos usando Azure Arc. Con Mayra Fernández vamos a estar hablando de eso. Pero por ahí vamos a ver, antes de la sesión, aunque en noviembre es una fecha complicada acá en Panamá, es un mes complicado, pero vamos a buscar el espacio para tener el taller con Javier lo antes posible porque ya vimos que hay bastante interés al respecto. ¿Algún comentario final, Javier? ¿Quieras dejarle a la audiencia? eh, no, agradecido a todos por sacar el tiempo. Bastante concurrida la sesión, se los agradezco mucho. Para mí es bastante importante y les agradezco que se hayan tomado el tiempo. Sé que no es fácil sacar un tiempito y lo agradezco bastante. Y bueno, el profesor Sney, un placer que hace rato quería conocerlo, a conversar con él. Así que un placer que haya estado también en la charla y de verdad muy agradecido con todos por su tiempo. Entonces, de nuevo, les refresco en el chat el link de nuestro grupo de mi top. Por allí escriban, estén pendientes. La sesión ha sido se está grabando, o ya se va a terminar de la grabación. Y por allí les voy a compartir, igual por el Meetup, les voy a estar compartiendo el enlace de la grabación de la sesión. Entonces, nada más que agregar. Muchas gracias a todos por habernos acompañado durante la noche de hoy y
De nuevo, estamos en contacto por redes sociales. Feliz noche a todos. Hasta luego.